Amigos, es un gusto abrir el programa de hoy con la entrevista, con la presencia, quiero decir, del doctor Jorge Martínez Trabal, cirujano vascular. Doctor Martínez, ¿cómo está? Bienvenido. Todo bien, Julio, gracias por la invitación. Siempre es un placer dar información importante para el público en general y para los pacientes. Bueno, yo debo decir que para nosotros siempre es un lujo tenerlo estos minutos. Bueno, doctor, una de las condiciones que quizás no sé cuánto se habla, pero pues sí se conoce, es el de la aneurisma. Y uno habla de las aneurismas y algunas personas tienen poca información o claridad sobre de qué se trata. ¿Qué son las aneurismas? Vamos a empezar por ello. Sí, mira, Julio, el aneurisma es un crecimiento anormal del vaso sanguíneo. Por ejemplo, los vasos sanguíneos es un sistema de tubería, como los tubos ¿verdad? Que te llevan agua a la casa y tienen distintos tamaños. Entonces, por decirlo así, el tubo principal, que es el que sale del corazón, se llama la aorta. La aorta hace un arco a nivel de aquí debajo del cuello, a nivel detrás del esternón, pues sube, da una curva y luego comienza a bajar, y en esa curva tiene ramificaciones, unas tuberías que le llevan sangre al cerebro, a los brazos, y por ahí entonces están las arterias carótidas, las braquiales, etcétera, ¿verdad? La nomenclatura de los vasos sanguíneos del cuerpo. Y luego pasa por todo el pecho y entra a la cavidad abdominal, y en la cavidad abdominal las primeras dos ramas son las que van a los intestinos. Luego tiene dos ramas que van a los riñones, y ya a nivel del ombligo son las ramas que se dirigen hacia las piernas, ¿verdad? Y por ahí las distintas ramas pues tienen más ramificaciones, donde por ejemplo en la pelvis hay unas ramas que llevan sangre a las mujeres, le lleva sangre a los ovarios y al útero, ¿verdad? Y a los de sexo masculino pues le lleva sangre a la próstata, al pene, etcétera. Y así tenemos todo, ¿verdad? El cuerpo tiene estas arterias, que es el nombre de estos vasos sanguíneos, y de la misma forma y en la misma distribución están las venas. Las venas, la sangre la distribuyen las arterias, la llevan al tejido, y luego que pasa por el tejido, la vena recoge la sangre y la vuelve y la redirige en dirección al corazón, ¿verdad? Y en este vaivén, la sangre pasa por los riñones y se filtra, por el hígado y se filtra, por los intestinos y recoge nutrientes, por los pulmones y recogen oxígeno, ¿verdad? O sea que este sistema vascular lleva y trae todo lo que nosotros necesitamos. Por ejemplo, si hay una infección en el pie, a través del sistema vascular, el cuerpo se entera porque va ahí, ¿verdad? Y hay hormonas que se secretan en el área de infección. Eso activa unas cosas a nivel de todo el cuerpo donde manda células a combatir la infección. En fin, el aneurisma básicamente es cuando uno de estos vasos sanguíneos o una tubería hace un chichón o un recrecimiento. Por ejemplo, la aorta, que es uno de los lugares más afectados, el tamaño normal es poco más de 1 pulgada, como 2,5 centímetros. Eso es el tamaño normal de la aorta. 2 centímetros. Si es mujer, pudiera ser un poquito menos de 2 centímetros, como 1,8 centímetros. Y si es un hombre grande, pudiera llegar a un tamaño normal a 3 centímetros, ¿verdad? Entonces, cuando el tamaño del vaso sanguíneo es 150%, o sea, vez y media lo que es esperado, ya se considera un aneurisma. O sea que una arteria aorta de un hombre de mi estatura, que debe medir 2 centímetros, si mide 3 centímetros, pues ya esa arteria está aneurismática, ¿verdad? El riesgo grande de tener un aneurisma es que los aneurismas pueden tener complicaciones, y la complicación más temida, especialmente en hombres, es que se rompan. Porque cuando se rompen, la gran mayoría de personas van a fallecer, como un 90%. De hecho, la gran mayoría de personas que mueren de aneurisma llegan con un dolor abdominal súbito, se ponen pálidos porque se están desangrando por dentro, las presiones le bajan, y a veces ni reconocen que esto fue lo que los mató. ¿Me entiendes? Pues llegó con un dolor de barriga y se murió. Doctor, perdón que lo interrumpa. Cuando usted habló del chichón, que me parece una imagen clarísima, que ese abultamiento es como una dilatación, ¿verdad? Un chichón. Ajá.
Ese chichón obviamente puede ser de diferente tamaño, puede ser un chichón más amplio o una zona Ajá. de dilatación más pequeña. Dependiendo de eso, una persona podría tener un aneurisma sin saberlo por mucho tiempo, sin que dé síntomas, y en el caso de que dé síntomas, ¿cuáles son los más frecuentes? Sí, mira, lo usual es que los aneurismas no dan ningún síntoma Mm, y los pacientes no saben que lo tienen. La 95% de los aneurismas se encuentran porque se hizo un estudio por otra razón. ¿Me entiendes? Por ejemplo, el paciente llegó con un síntoma de una piedra en el riñón y le hacen un CAT scan para confirmar la piedra en el riñón. Y entonces cuando hacen el CAT scan, confirman la piedra, más se dan cuenta que hay un aneurisma. ¿Me entiendes? Por ejemplo, un paciente le detectaron cáncer de próstata y le están chequeando el pecho y el abdomen para ver si hay metástasis. Y entonces en el CAT scan aparece el aneurisma y entonces así es que se enteran. O sea, que entonces, habiendo dicho eso, aquellas personas usualmente cuando dan síntomas, cuando un aneurisma está sintomático, número uno, es un peligro, porque un aneurisma sintomático está dejando saber que se va a romper mm, y el síntoma típicamente es dolor. ¿Está mm. bien? En ocasiones, en el examen físico, un paciente que está flaquito, tocándole la barriga, tú puedes sentir una bola, una masa grandísima que pulsa, que hace pum, pum, con los latidos del corazón. Y pues entonces se detectó por el examen físico, pero eso es inusual. Típicamente se detectan por CAT scan por otra razón. Ok. Entonces, cuando dan síntomas es dolor y cuando no se han roto y tienen dolor es porque están dejando saber que están a punto de romperse. Y lo otro es que a veces, obviamente, da el dolor de cuando se rompen. Y entonces, pues cuando se rompen, da un dolor súbito, es severo, es bastante severo, duele usualmente en la espalda, ¿verdad? Y quiero especificar algo importante, Julio, que estamos hablando de los aneurismas de la aorta. Ujú. El aneurisma de la aorta, que es el vaso sanguíneo más grande, es el que estamos describiendo. Hay aneurismas en otros vasos sanguíneos, pero la evolución y los síntomas y todo eso son algo diferentes y son infrecuentes. Tú Mm. sabes, es mucho más frecuente encontrar aneurismas de la aorta que decir un aneurisma de la arteria de un riñón o la arteria que va a los intestinos. O en el cerebro. Pensaba justo también que aneurisma puede haber en el cerebro y son los Sí, famosos stroke después que ha habido correcto. un sangramiento por la ruptura. Ahora, doctor, bueno, nos quedan como unos 3 minutos más o menos. Más o menos. Yo sé que es muy poco tiempo, pero ¿qué hacer? Es decir, cuando se detecta un aneurisma, ¿cuál es la intervención? ¿Qué tipo de tratamiento una persona puede recibir? Mira, el primer paso yo diría que, y esto es importante, memorícenselo, varones mayor de 65 que han fumado más de 100 cigarrillos en su vida tienen un riesgo alto de tener un aneurisma y hay que hacerle un cernimiento. El cernimiento es un ultrasonido. ¿Ok? Eso es importante para el médico primario, para usted paciente, si cumple con esas tres características. Varón mayor de 65 que se haya fumado 100 cigarrillos en su vida. Entonces, ¿qué hacer? Las terapias de los aneurismas son dos básicamente. Uno es la cirugía abierta, que es abrir la barriga o el pecho, dependiendo de dónde esté el aneurisma, y trampear el vaso sanguíneo y sustituir el segmento que está dañado por una prótesis, ¿verdad? La cirugía abierta tiene una mortalidad bastante alta, puede llegar entre un 5 y un 7%, y también tiene muchas complicaciones. Mm. Estos pacientes pueden tener infartos del corazón, problemas pulmonares, terminar entubado de manera prolongada, etcétera. También la nutrición es un issue con estos pacientes. Por eso es que cuando se decide que hay que hacer una cirugía abierta, el paciente tiene que estar bien seleccionado y hay que trabajar con el paciente para que llegue en una condición óptima a la sala de operaciones. También, pero hoy día el standard of care no es la cirugía abierta. Hoy día el standard of care es la cirugía mínimamente invasiva, que son las prótesis endovasculares.
Las prótesis endovasculares básicamente se ponen desde la ingle y se le pone, por decirlo así, como un parcho por dentro, un tubito que se fija en el vaso sanguíneo arriba donde está la arteria buena, se fija ahí, él hace un sello, se extiende ese tubo pasado por dentro del aneurisma y se vuelve y se fija distal al aneurisma donde el vaso sanguíneo está bueno también. Y entonces se fija arriba y abajo y la sangre corre por el tubo plástico que se coloca ahí y el aneurisma se coagula. ¿Ok? Esta terapia es mucho mejor para el paciente en cuanto a la recuperación a corto plazo. A largo plazo, las dos terapias son similares, si tú comparas las dos terapias a 2 años, porque las prótesis endovasculares pueden tener situaciones que requieran más procedimientos, ¿verdad? Pero la gran mayoría de pacientes no tienen ningún issue, ¿está bien? Pero la sobrevida de esta patología después de haber sido tratados por ambas es buena. Ahora, si el paciente es un buen candidato para terapia endovascular, se le debe hacer endovascular. Si el paciente es un buen candidato, es mejor candidato para cirugía abierta, hay que considerarlo para cirugía abierta. Hay unos casos que... Ajá, dígame. No, perdón. Okay. Hay unos casos que en el pasado se consideraban que no eran candidatos para cirugía endovascular, ¿verdad? Entonces, según la tecnología ha seguido avanzando, ya en Puerto Rico, el grupo de Caribbean Vascular aquí en Ponce, hemos traído una tecnología que existe en muy pocos centros en Estados Unidos y existe en Europa. Yo sé que en Brasil, en Argentina, hay lugares donde lo hacen, que es que se toman unas prótesis y se modifican para que tenga las características del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, lo tradicional es que el vaso sanguíneo por debajo de los riñones tiene que tener 2 centímetros para tú sellar la prótesis ahí. ¿Qué pasa cuando tú no tienes esos 2 centímetros y el aneurisma empieza por encima de los riñones? Pues lo que se hace es que se crea una prótesis donde se modifican unos hoyos que quedan justo frente a donde van las arterias de los riñones y esa prótesis se despliega desde el pecho con esos orificios y a través de esos orificios se pone un tubito, unas ramificaciones que van a los riñones logrando el mismo efecto. O sea que al final es como crear que calce exactamente en el espacio y que permita que por supuesto la sangre transcurra por ahí, pero que sea como ajustado, como adaptado totalmente al paciente. Me parece excelente. Doctor, lamentablemente se nos fue el tiempo. Creo que este es un tema que merece que pudiéramos ampliarlo un poco más, así que lo voy a comprometer públicamente para que esté con nosotros en una próxima edición. Pues muchas gracias, me da pena que esté corto porque es un tema que me apasiona. Pero vamos a hacer otra sección para hablar de eso, que se nos fue el tiempo y bastante. Así siempre disponible. Agradecido, doctor, que esté muy bien. Muchas gracias.